España ha sido una nación pionera en muchas cuestiones que hoy son cotidianas y que nos parecen que siempre hubieran estado ahí. Las Cortes del Reino de León fueron, por ejemplo, la cuna en 1188 del parlamentarismo. También lo fue España del derecho internacional y de los derechos humanos, con la labor desarrollada por Francisco de Vitoria. O española fue la primera expedición intercontinental que posibilitó la exitosa vacunación de la viruela con Balmis. Pero en este caso vamos a tratar la profesionalización del ejército. Los tercios españoles son por derecho los que se conciben como la primera milicia europea compuesta por voluntarios, no por levas forzosas, como era común en los demás países de la época. Aunque hay importantes antecedentes en las novedades militares introducidas por el montillano gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, los tercios son oficialmente creados en tiempos del emperador Carlos. En sus ordenanzas quedaba organizado este moderno ejército en 3 tercios, el del Reino de Sicilia, el de Lombardía y el de Nápoles. Es dudoso el origen del término tercio y hay varias teorías que tratan de explicarlo, pero lo que sí tenemos claro es que no eran unidades de combate, sino que se atenía a un concepto administrativo, es decir, una serie de compañías que atendían a un único mando sin importar la zona geográfica en la que desarrollaban su labor. La gran novedad que supuso este cuerpo fue la eficiente formación compuesta de piqueros escoltados por el fuego de los arcabuceros. Eran hombres arriesgados y valerosos, que pasearon su honor y fama de invictos por toda Europa, algo que nunca estuvo pagado como hubiera sido debido. Percibían por su labor una soldada, pero como es ampliamente sabido, llegaba cuando llegaba, y aquel salario se contemplaba con el derecho a despojar a los enemigos caídos, algo que solían hacer los pajes que lo acompañaban, ya que estaba terminantemente prohibido hacerlo los guerreros durante la pugna. Los pertrechos de los soldados eran responsabilidad suya, tanto la adquisición como el cuidado, pues de ello dependía su vida. En el caso de los arcabuceros, la pólvora que usaban corría de su bolsillo, por lo que la atesoraban y solo disparaban cuando se veía muy claro que el proyectil se posaría en cuerpo ajeno. Pero había ocasiones, sobre todo en asedios o batallas muy relevantes, cuando era apreciada pólvora corría a cargo de las arcas reales. Y en esos momentos no había miedo a disparar alegremente. El pasado 8 de marzo era aprobado por el Consejo de Ministros el Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Para llevarlo a cabo se destinarán desde el año 2022 al año 2025, en cifras redondas, 21.000 millones de euros, de los que sus defensores más acérrimos estiman que el 91% se destinará a algo tan indefinido como economía para la vida y reparto justo de la riqueza. Si la pretendida política para la igualdad entre sexos y el reparto justo de la riqueza por separado ya nos ha costado bastantes millones y un nulo o nefasto resultado, ahora, con esta extraña mezcolanza de conceptos, imaginamos que el resultado no va a ser mucho más barato ni provechoso. Al menos para los ciudadanos, que somos los que pagamos con impuestos y nuestro trabajo en unos tiempos inciertos para malgastar el erario público. Hace unos días, el lehendakari Urkullu, que de otra cosa los del PNV no sabrán, pero de números sí, decía que las circunstancias bélicas en Europa están generando una economía de guerra. Desde luego, el presidente de la región vasca acertaba plenamente en su análisis de la situación actual, que dibujaba con una falta de materias primas básicas, que se suman a una emergencia energética que apremia a relajar los tiempos previstos para la transición ecológica. Cuando un nacionalista piensa en economía de guerra, no se le pasa por la mente hacer recorte alguno en las cuentas de sus cuentos. Y por eso, por ejemplo, pretenden someter a los niños rescatados de la guerra de Ucrania a otra de la que ellos son artífices, la guerra de la inmersión lingüística, que nos cuesta miles de euros a los mismos que vamos a pagar esos 21.000 millones en embrismo. Cada loco con su tema, el gobierno con la igualdad y los nacionalistas con lo suyo. Un presupuesto en manos de estos políticos es equiparable a ver venir hacia nosotros un mono con 2 pistolas, cuyos tiros no los van a pagar con su dinero, sino que, como aquellos soldados de los tercios, sin preocuparse del gasto, disparaban con pólvora de rey. Muy buenos días, esto de nuevo es El Mundo a las 8, soy Mario Marto y como siempre me acompaña aquí Tomás Pérez. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, pues estrenando compañeros, ahí tenemos que está Antonio como técnico de sonido, que está haciendo las prácticas aquí con nosotros. Y bueno, y hasta ahora de la mañana, pues vamos a saludar a todos los ultraderechistas de España que están comenzando la jornada de trabajo o bien están continuando con el paro o, en fin, que parece ser, según el gobierno, que todo aquel que se oponga a sus cosillas
pues somos unos ultraderechistas. Y me imagino que aquí el compañero Manolo, el abogado, pues sí, bueno, también en su gremio serán todos ultraderechistas. Que vamos a ver también que hoy nos vuelve a acompañar Manolo Caro. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Tomás y Mario, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por llamarme de nuevo. Pues sí, hombre, la verdad es que aquí a partir de este momento el gobierno le ha puesto la vitola de ultraderechista a todo aquel que no secunde a pie juntillas todos sus dictados. O sea que, en fin, no me explico cómo puede ser que en España gobierne el PSOE más Podemos cuando hay tanto ultraderechista suelto, la verdad. Agricultores, ganaderos, transportistas, PP, Vox, Ciudadanos, todos ultraderechistas, pero gobierna la izquierda. En fin, toma a la gente por tonta. Este domingo han hecho la marcha sobre Madrid, parece ser, la ultraderecha agraria. Y ponía Óscar Puente, el alcalde socialista de Valladolid, un tuit con una fotografía de 3 señores montados a caballo que decía: Vox ha conseguido que los marqueses salgan a la calle, ¿sabes? Sí. De lo que no hablaba tanto son de sus vacaciones en yate y de sus viajes en un Mercedes clase G que vale del orden de los 80.000 euros en adelante. Igual que los de los palos de golf, ¿no? Los cayetanos, ¿no? Que decían cuando salían a manifestarse la gente allí en Madrid en la época del encierro. Sí, sí te gustan caricaturizar, pero es verdad que con el campo sí que es verdad que se equivocan de lleno. Sí, se andan todos los dientes con el tema ese. Yo creo que han dado un hueso, la verdad. Ahí se equivocan de lleno, yo creo, porque bueno, en Castilla y León ya se llevaron un susto. No, en Castilla y León se llevaron un susto importantísimo. En Castilla y León, y yo he vivido allí durante 2 años, y yo creo que más o menos la conozco algo, no mucho, pero algo. El peso de la agricultura y de la ganadería en la economía regional es bastante importante. Y fíjate los resultados que han tenido allí. O sea, yo creo que es un toque de atención bastante importante al gobierno de que no debe dejar al sector primario fuera de sus políticas, que es lo que está haciendo. O sea, los agricultores y los ganaderos en España, actualmente conocido como este país, que está a la derecha de Portugal y debajo de Francia, la verdad es que tiene una situación muy acuciante, y cuando se ven completamente desamparados y desprovistos de cualquier tipo de protección, y no solamente eso, sino que van directamente en contra de ellos, permitiendo la entrada de productos de otros países que no cuentan con la exigencia que a ellos se les está pidiendo y por los cuales están pagando y por eso tienen los costes que tienen, es normal que se revuelvan. Pues mira, vamos a inaugurar el tema hablando, por ejemplo, de eso. El pasado domingo, pues con el lema Juntos por el Campo, recorrieron miles de trabajadores del sector agrario las calles de la capital respondiendo a la convocatoria de las distintas organizaciones de ramo. Bueno, se vuelve, como vemos, a viejas reivindicaciones como los precios de finales del producto, que distan enormemente de los de origen, y otros pues que se añaden, como es el precio del gasoil, de lo que son los fertilizantes, etcétera, que ya se unen pues a la difícil subsistencia que tiene el mundo agrario en España. Vamos, que cada vez son mayores. Por ejemplo, el tema de los riegos está siendo y gracias a Dios que ahora está lloviendo, pero con estos años que venimos arrastrando de sequía es bastante complicado. De hecho, he estado hablando con regantes estos últimos días y dicen que estaban mirando las tarifas y dicen que era una locura. Estás pagando miles de euros y estar el kilovatio hora a precios desorbitantes que son, vamos, que es imposible que se pueda estar manteniendo un sistema agrario de este modo. Y bueno, después también el tema, como hemos dicho, los fertilizantes. Los costes que hay, exactamente. Sí. Los fertilizantes, además, que se une. La venta, que es que. Se une, por ejemplo, que para la obtención de los fertilizantes, el otro día se equivocaba, no sé si era el de UPA o alguno de estos que decían que no tenía nada que ver el precio del gas con el alto coste de los fertilizantes. Yo le tengo que decir que sí, por el hecho de que los fertilizantes se obtienen del amoníaco, y para obtener el amoníaco se utiliza el gas para... De todas formas, el gas sube el coste energético y el coste energético efectivamente, es necesario. claro que sí. Evidente. De hecho, están cerrando plantas de obtención de fabricación de fertilizantes y bueno. Y por cierto, en la manifestación hubo 15.000 personas de Jaén. Sí.
según, bueno, decía el de los Jaén. Ujú. Se juntaron, supuestamente, según siempre pasa con lo de las cifras. Esta vez parece ser que no ha sido una guerra muy exagerada, porque decían que se habían juntado 200.000 personas y 200.000 personas de un eso sector, lo organiza, decía. de un sector muy concreto, con un número de personas que viven de eso muy concreto, es una gran cantidad de gente. Sí, sí, sí. Y al contrario, las autoridades decían que eran 150.000. Bueno, 50.000 arriba, 50.000 abajo. Uh-huh. No, claro, y fíjate que al final todo esto, ahora son los ganaderos, que no es que sea ahora, sino que llevan arrastrando el problema desde hace bastante tiempo. Los transportistas, pero es que en realidad casi la totalidad de los sectores, debido a la crisis energética, están teniendo problemas para no ya poder llevar una economía más o menos desahogada, sino para poder subsistir. Y mientras tanto el gobierno es que no da ningún tipo de solución. En Portugal, si es verdad, o en Francia, que están subvencionando el litro de gasoil, que el gasoil precisamente no está para echárselo al Maserati ni al Ferrari. El gasoil es con lo que trabajan los agricultores, el gasoil es con lo que trabajan los ganaderos, el gasoil es con lo que trabajan los transportistas, los currantes, los obreros. O sea, y este es el gobierno de la gente, que mientras que en Portugal o en Francia están subvencionando el litro de gasoil, aquí están haciendo absolutamente nada. Nada, el gobierno de la gente. Y mientras tanto, pues cada vez empeorando más la situación. O sea, un gobierno que no es capaz de dar solución ninguna a los problemas que se van generando es un gobierno que no tiene utilidad ninguna. Son unos inútiles en el sentido literal del término, porque no cumplen para lo que están llamados, que es a darle solución a los problemas del pueblo. Y ahí, mientras tanto, están con su propia sintonía, en su propio mundo y en su propia onda, de progres de salón, de progres caviar, de izquierda caviar. Oye, la política de igualdad, esto y lo otro, lo de más allá, y mientras tanto unos discursos que yo creo que ya rozan lo enfermizo por parte de algunos ministros, como es, por ejemplo, Irene Montero, que es que, de verdad, ese es el problema de la calle. Ese es el gobierno que iba a venir de los de abajo contra los de arriba. O sea, verdaderamente indescriptible. O sea, es que es una absoluta vergüenza. Pero, en fin, no sé hasta dónde podrá sostenerse esta situación, porque, honestamente, poca movilización hay para lo que tendría que pasar. Yo lo veo de esa manera. Bueno, hay que decir que hay una buena noticia, y es que no sé exactamente cuándo fue cuando lo aprobaron, pero sí le van a quitar a los módulos agrarios en el IRPF un 20%. Que hay que decir las cosas buenas y las cosas malas. Aquí tratamos de ser lo más honestos posible y, evidentemente, es un pequeño paso que bueno, no, que, claro, que por se supuesto, tiene que... pero date cuenta, por ejemplo, de que si se le aplica esa reducción o esa bajada en el IRPF, al fin y al cabo, lo que no están pagando de IRPF lo están pagando de impuestos de hidrocarburos, de impuestos sobre el valor añadido. O sea, que es que en realidad la banca siempre gana. Sí, no, al fin y al cabo, el tema impositivo, vamos, me parece de verdad de risa que la medida del gobierno sea solamente eso. Yo creo que es que el gobierno tiene que facilitárselo. El 16 de marzo. El 16 de marzo, ¿no? Sí, la semana pasada. Pero sí, como bien dice Manolo, está claro que lo que te bajan por un lado te lo suben por otro lado. Está claro. Sí. Además, ¿qué fue de los precios mínimos que anunció el gobierno en la anterior revuelta que hubo? Que llegó el coronavirus y se ahí pasó quedó. Durmiendo el sueño a lo justo está. Tuvieron suerte. Y salieron y lo dijeron. Pero la verdad es que toda la problemática esta deriva de las políticas globalistas de la Unión Europea. En definitiva, el problema que tiene el campo europeo está en el tema de la... Vale, se pueden bajar impuestos, pero el problema está en que tienen que impedir la competencia desleal de los países extracomunitarios. Y después, tú estabas diciendo que han ido 15.000 jienenses, yo no sé cuántos habrán ido del PP y de Vox, pero gran parte del problema, de la problemática del campo, está en los acuerdos y lo que votan en la Unión Europea. Y eso lo han estado haciendo el PP y Vox también, lo han hecho, que lo hemos dicho aquí varias veces, que me van a decir el pesado del Tratado de Libre Comercio con Vietnam. Quiero decirlo y lo sigo diciendo. No se puede subir a Bascal a un tractor y echarse la foto con los agricultores y los ganaderos,
Pero después llega y su gente no sabe lo que votan. Si votan a favor, si votan en contra o se abstienen. Señores, hay que tener las cosas muy claras. Y aquí tenemos un problema bastante grave con ese tema de la competencia desleal. Además que, como has comentado, la cuestión no es tanto en bajar los impuestos. Ujú. Si la gente gana dinero, a la gente le da igual pagar Le da impuestos. igual. Ese no es el problema. El problema es que si la gente no gana dinero, pues tampoco quieren que el poquito que gane se lo Ese es el quiten. problema. Y ahí está el problema, ahí ha llegado al foco de la raíz. Aquí los políticos, y entre ellos, por ejemplo, Vox y el PP, siempre la medida es bajar los impuestos. No, bajar los impuestos no, crear empleo de calidad, pero para eso necesitamos ser competitivos y que no nos revienten terceros países, que por ejemplo, bueno, después hablamos del tema, ¿no? Que la Unión Europea ve con buenos ojos el cambio de política que ha hecho el presidente con el tema del Sáhara, porque eso va a mejorar las relaciones de Marruecos con la Unión Europea. Bueno, eso lo, Pero bueno. lo íbamos a comentar ahora después. Ya, por eso digo, pues. Sí. Eso lo íbamos a Sí, comentar. vamos a dar la palabra a Manolo. antes de No, comentar. yo por cerrar el asunto, vamos a ver, yo en el sentido del tema de la carga impositiva, yo ahí no estoy de acuerdo con vosotros. Yo pienso, mira, se habla mucho del famoso diezmo de la Iglesia. Joder. Ojalá pagásemos el 10%, Sí. ojalá pagásemos el 10% de impuestos. No puede ser Ya ves. que haya unos tipos impositivos, por ejemplo, en el combustible, tan de moda, del 50% que se paga por cada litro de combustible que sean impuestos. Sí. Y yo creo que ese dinero, honestamente, está mejor en el bolsillo de cada cual, siempre y cuando, en mi opinión, se garanticen unos servicios públicos básicos y de calidad, que no son otros que la educación, que la sanidad, que la justicia y lo que todo persona normal y con sentido común pueda entender como un servicio básico e indispensable. Yo ya no sé si esto obedece a políticas globalistas o a otro tipo de políticas. Yo creo que en cualquier caso lo que son es unos absolutos y totales incompetentes y desde luego con bastante poco patriotismo, que es conforme se actúa, porque se deja todo al criterio de un consejo de éforos, que es allí en el Parlamento Europeo, que la verdad es que no tenemos tampoco mucha conciencia, y yo no soy contrario a la Unión Europea, ojo, pero sí es verdad que debería de funcionar de una forma bastante más cercana a lo que es a los gobernados, que al fin y al cabo somos su jefe y no al contrario. Pero esa burocracia, estos tiempos de elefante, estos movimientos tan lentos, ahora está el presidente del gobierno, estuvo también con una gira por toda Europa para intentar desvincular el precio del gas del precio de la luz, para bajar la factura. Oiga, atajen el problema rápidamente. Si ustedes precisamente lo que buscan es que no haya una desafección con el plantel actual que tenemos con la agricultura, con la ganadería, con los transportistas, con cualquier asalariado, ¿cómo pretenden que no haya una desafección de la Unión Europea cuando la Unión Europea no da una respuesta eficaz a todos los problemas que surgen para los europeos? Pues cada vez, como es lógico, hasta que eso no se revierta o no cambie, habrá más desafección por parte del europeo medio hacia la institución europea. Así es que eso es así de claro. O me solucionan los problemas que tengo o no me vale. Y si no me vale, largo. Eso es lógico. Mira, hablando, comentabas del famoso diezmo, que ojalá fuera el diezmo, comparando, por ejemplo, con Holanda, que siempre se compara, nos gusta compararnos mucho, la presión fiscal de Holanda es del 39%, la de España del 36%, que tampoco es que haya mucha diferencia, ¿no? Un 36% muy por encima del diezmo. Pero claro, si compara el salario, la mediana del salario, ya no está tan equilibrado la presión fiscal de un país con respecto al otro. En modo alguno. Pero que sí, En Portugal, por ejemplo, si no me equivoco, estaban diciendo que por cada 50 litros de gasoil se le quitaban 15 céntimos, creo que eran, y después se le daban 24. En fin, al final salía la cosa por... Aquí en España el problema es y- que supera el 50%, es decir, el coste del combustible supera el 50%. Entre el impuesto especial de hidrocarburos, que es un coste fijo, y el IVA, que es variable. Por eso no se puede decir una cifra concreta, pero supera el plan 50, 51, 52, 53, Sí, sí. depende del momento de cómo está el precio. Pero es decir, la mitad del dinero, hablando en plata, se va en impuestos. Aparte, tal y Macho, como... es que de 1,8 que he echado hoy, encima en la barata, Sí. 0,9 son impuestos y Sí. 0,9 es el Sí, coste sí, sí. real. Así es. Y lo que estaba diciendo, que aparte nos tiramos piedras a nuestro propio tejado en el momento en el que se sacan
las historietas del CO2 y del CO3 y en el caso también, por ejemplo, del gasto en el gas, por ejemplo, que estábamos hablando de los fertilizantes nitrogenados, pues es que se une el tema de la multa del CO2, porque se quema muchísimo gas y tal, y es que son cosas que evitan la competitividad de los países europeos, que se están quedando atrás. Y sin embargo, los países a los que les compramos el producto final emiten la contaminación que les da la gana y por eso lo venden a ese precio. Pues oiga, habrá que China tener... cada vez abriendo más plantas eléctricas de carbón, generar con carbón. Me parece que ahora hace unos años China, abrió que 5 por el forro le da exactamente igual. da lo Y después mismo. se lo llevan a Davos a hablar de eso, de ecologismo y de democracia. Y dice, pero por el amor de Dios. China, ahí, con dos cojones. De ecologismo y de democracia. Sí, ¿no? Con dos cojones. Impresionante. País ejemplo de país democrático. Pero es que vamos a eso. Este año tiene congreso nuevo el Partido Comunista Chino, por cierto. Ajá. ¿Qué tiene? Este año tiene el congreso nuevo de reelección. Sí, bueno, Xi Jinping. si le va bien. le va bien. Porque se están haciendo con todo el mercado mundial, vamos, así es la cosa. Bueno, pues vamos a seguir hablando de reivindicaciones. El sector de transporte de mercancías pues se levanta contra los abusos del precio del combustible, que están provocando ingentes pérdidas en este ramo vital para la economía nacional. Bueno, algunos han salido a criticar que esto no es una huelga, los puntillosos, porque no son trabajadores. Técnicamente no es una huelga, es un paro, pero vamos, Sí, que es lo mismo. Pero es para no apoyarlo, es así. Y que se trata de un paro Pero es patronal. una cuestión técnica. Que es un paro patronal, dicen. Y Pero- ahí tiraron la carretera, hay empresarios del transporte, hay autónomos, hay choferes, hay mano a mano, pues porque el transporte, o sea, porque el hambre al final es el mismo. El hambre que llega a sus casas va a ser el mismo, el del empresario que el del currela. Además Y no que puede... el que autónomo que tiene un camión no es el señor Vance No, de no, los Simpsons. Es que también parece que demonizamos mucho la figura a veces No, del es que empresario. al final lo que vamos es eso, a que haya un grande holding, como se diría en inglés, que van a ser lo que está sucediendo, que al final es la uberización del Entonces, trabajo. Absolutamente, por precio, por nómina irrisoria. Exactamente. Y entonces, pues, el autónomo que era feliz con su trabajo, y después la problemática que tiene el tema tanto del agrícola como el del camión, es que son sectores envejecidos. Son sectores envejecidos y se está viendo en España y en Inglaterra, se está notando ya. Y nosotros lo vamos a notar en unos cuantos años. Hay, por ejemplo, en la agricultura, hay personas que están trabajando a pérdida, que son, por ejemplo, personas que están jubiladas, que lo hacen simplemente porque es su tierra, porque ha sido su Por no trabajo, perder la y lo han cosecha, estado haciendo. Y un señor que está con la rosca todos los días tirado en la carretera, que es un trabajo muy duro, que por eso hay gente que no quiere hacerlo, y no hay una Pues no, generación también son ultraderechistas. que también son También, ultraderechistas, claro. evidentemente. Claro. Estos señores, a poco que uno sepa lo que es la vida del autónomo y esté en el mundo real, de verdad, que digan estas barbaridades de estos conductores que pueden estar más acertados, menos acertados, pero que las reivindicaciones que plantean son de toda justicia. O sea, vamos a ver, que son simplemente números, señores, no me salen los números al precio del que está el combustible y las condiciones que ustedes están imponiendo. Es que es así de sencillo. Ese señor, ese conductor que está todo el día tirado en la carretera, tiene una familia a la que alimentar, es autónomo, paga el régimen especial de trabajadores autónomos, que encima en España es una barbaridad, paga costes, paga averías del camión, paga combustible, tírate todo el día en la carretera como un perro. Y luego encima, cuando quieres coger y decir, vamos a ver qué es lo que he sacado en claro para llevar ese sueldo a mi casa o para pagarle al banco o a la del arrendamiento financiero la letra del camión, resulta que cuando has terminado de trabajar no hay un duro. Si es que eso hay que comprenderlo, si es que eso es que es de justicia. Pero no, tampoco le dan solución a eso. Por eso te digo que es un gobierno de inútiles, porque es que no cumplen con su cometido, que es gobernar, que es darle solución a los problemas que se le plantean. Y no das problemas, que eso es eso es el problema que tenemos en España también. Es que son generadores continuos de problemas, Sí. los políticos. Te generan problemas tras problemas tras problemas y cada vez que abren la boca.
Joder, lo que dijo hace unos años Sánchez cuando dijo que para el 2050 que ya no, o el 2030 que ya no se van a fabricar más coches diésel. Ya, joder. que son barbaridades, que no son Precisamente la economía española que depende mucho de la fabricación de automoción. automóviles. Y El cuando abrió la 8%. boca De Alberto hecho, Garzón con lo del asunto de la Con el carne, tema vamos, de la hombre, por carne. Dios. es que son gente que yo creo que habla sin saber o no sé qué les pasa porque una palabra de un político en ese sector hunde la economía, macho. Sí, se va al carajo. Entre la cantidad de enemigos que están deseando de rapiñar la economía española y la gente que vive de eso, y luego lo ineficaz, bueno, los deficientes mentales que son algunos con los comentarios que tienen. Los fondos buitres están ahí apostados a ver lo que va a decir. Al fin y al cabo es lo que tú has dicho antes, Tomás, porque lo que están provocando con todo esto es que al final, más que autónomos del transporte, haya asalariados de grandes holdings, como tú has dicho antes, de grandes grupos empresariales que los tengan asalariados por los 1.000 euros al mes, que es el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Y al final, empobrecimiento general, enriquecimiento de unos grupos empresariales muy concretos y al final lo de la redistribución de la riqueza o lo de la promoción del más débil o de todo esto, de lo que se supone que defiende un gobierno de izquierdas, pues al contrario. O sea, yo si fuese rico, honestamente, yo votaría PSOE, lo tengo clarísimo, porque cada vez que gobierna el PSOE hay crisis y cada vez que hay crisis aumenta la diferencia entre los ricos y los pobres. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Y si yo tengo más dinero voy a ser más poderoso. Claro. O sea, si yo fuese rico, yo lo tendría clarísimo, votaría a la izquierda en España. Son los mejores gestores para los ricos, pero con muchísima diferencia. De hecho, pues aquí en Jaén, en el aceite de oliva, es verdad que aún no ha llegado a eso, pero en el sector de la carne, con la granja, ahí sí que es verdad que se ha uberizado completamente y no les queda más remedio que trabajar para macrogranjas y para grandes holdings. Sí. Aquí el sector del olivo está sucediendo que ahora están empezando a ver empresas que te hacen los trabajos agrícolas. Aparte no está sucediendo tampoco porque ahora, por el momento, son más lo que se compra de aceite. El aceite de oliva no, se compra más la marca blanca, pero el aceite de oliva virgen extra sigue siendo la marca la que se compra y no la marca blanca de las grandes superficies. En el momento en el que suceda eso, se va al carajo en cuanto se pierde el valor de... Sí, porque entonces el que te pone el precio va a ser la grande superficie. Van a decir, no señor, ahora te tengo pillado porque te dicen a esta cooperativa, esta y esta, le compramos toda su producción. Y dices, hostia, qué bien, que no tengo que estar detrás de clientes, que me lo va a comprar un tío nada más. Te lo compra a buen precio el primer año. Pero ya después, los siguientes, dices, ahora vamos a sentarnos tranquilamente y voy a ver los números que te doy. Y entonces es cuando hay un problema. Ahora mismo, pues ya te digo, está en ese intervalo. Después también el problema de este paro está en que el gobierno no tiene ¿cómo se llama? Los que han hecho el paro. Los que han hecho el paro en una plataforma. Los promotores, sí. Realmente no son las grandes asociaciones del transporte que están dentro del Ministerio de Fomento. Duda de su legitimidad el gobierno y los llama ultraderechistas. Y entonces pues no se quiere sentar con ellos. Porque los que están dentro, que eso fue una jugada maestra de Zapatero en su época, los que están dentro del Ministerio de Fomento, que son los grandes asociaciones del transporte, que iban a hacer el paro en diciembre, pero a última hora se acobardaron. Sucede como sucede en ciertas a última hora desconvocaron la huelga. ¿Qué ha pasado? Que evidentemente por las grandes asociaciones del transporte estarán contentas por el motivo que sea, pero el autónomo, que es la gran mayoría, pues es decir, la mayoría del sector de transporte es como el sector taxi, cada uno tiene su camión, es autónomo y funciona a su bola. Los asalariados que hay para grandes empresas no son la mayoría. Y las grandes empresas tampoco copan la mayoría de vehículos. Pues al final el que tiene un chofer, un camión, pues se ha indignado y ha llegado hasta donde ha llegado. Una pregunta, ¿sabéis el porcentaje de... Lo tenía buscado. ¿Porcentaje de seguimiento? De seguimiento. Al principio hablaban de un 30%, pero, hombre, a ver, también puede ser algún signo que te pueda engañar, como yo he estado esta tarde en el supermercado y había estanterías, sobre todo de fruta y de verduras, que estaban peladas, tal cual, ¿vale?
Puede ser que sea lo del transporte, desde luego, y puede ser también que el personal le entre el ansia por hacer acopio de absolutamente todo, no vaya a ser que se quede un día sin comer y se muera. Por cierto, desde aquí quiero hacer un homenaje a esos trabajadores de los supermercados que, sinceramente, su trabajo es, heroico. Se han visto durante la pandemia... con gente loca perdida comprando harina, comprando papel higiénico, comprando como cada semana o cada mes vamos a morir por algo distinto, pues se vuelve la gente loca y esos pobres trabajadores, los clientes, yo he visto barbaridades, que es que los tratan a puntapiés, la gente tiene menos vergüenza cada vez. Y es que realmente que sí, hay que salir a aplaudir a esta gente porque es que tiene mandanga, igual que a los camioneros. Que moriremos, pero gordos como un tejón y con el ojete incólume. Mira, sí. Pero estás mirando signos, como te has comentado, donde sí que es verdad que, cada vez que imagino que el paro afectará en según qué zona y qué ciudad, y como tú has comentado, no sabemos si la histeria colectiva o el paro, pero por ejemplo en Mercamadrid se ha reducido un 40% la cantidad es decir, el volumen de trabajo que han tenido durante el paro. Entonces eso sí es significativo. También es verdad que Mercamadrid es un sitio donde evidentemente van a ir a atacarlo. Aquí en Jaén no sé decirte, pero me sorprende, hombre, los primeros días que la gente se vuelva loca, sí, pero después de tantos días quizás sí que pueda ser un poco de que no llega el material a tiempo. No, son las dos cosas. Está claro que evidentemente hay una crisis de suministro por la huelga del transporte. Y luego lo otro también tendrá una participación, pero básicamente el problema que tenemos de abastecimiento es por la huelga del transporte. Eso está claro, solamente hay que hacer, culpa del desabastecimiento que preguntar. No es de los camioneros, es del gobierno, evidentemente. No me está claro. Eso es así de claro. Y además, la situación. Algo que me parece bien es que la gente parece ser que ha meditado y no le está echando la culpa a los camioneros, ni de hecho, pienso en mí adentro que se le está apoyando. Le han apoyado a los agricultores, le han apoyado taxistas. La gente parece que está, porque en otras ocasiones es más... Es que depende del momento, creo, también, ¿no? Porque, por ejemplo, es verdad que con el sector del metal de Cádiz sí que es verdad que intentaron poner a la opinión pública contra el sector, pero también era un sector muy localizado en una zona concreta, y claro, aquí en Jaén, que son y nos va y nos viene, pues es fácil ponerte en contra de ellos, pero los camioneros, al fin y al cabo, hay camioneros en todas las provincias, en todas las ciudades. Entonces, curioso, empatizando con la ultraderecha, por ahí vienen las dictaduras luego, ¿eh? Oye, ¿y qué fue de UGT y CCO? Buena pregunta. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Mira, lo dejaba para después, pero mira, te lo voy a comentar. ¿Ah, sí? ¿Dónde está? Dice, el gobierno pasa de asignar en 2020 a los sindicatos 9 millones de euros a 17 millones. Muy bien. A esto se le llama atar los perros con longaniza. ¿Pero tú crees que entonces eso tiene algo que ver con que los sindicatos no protesten por la carestía de la luz, que redunda en las clases obreras, o la carestía del combustible? Protestan por el... ¿Tú crees que eso tiene guarda alguna relación? El incremento... Protestan porque se habla en Cataluña español, o por... No sé, además cuando pasas por aquí, por la sede de comisiones y UGT, te aparecen con banderas arcoíris y esas cosas que son tan proletarias. Han cambiado la lucha de los trabajadores por la lucha de la minoría. Sí, pero mi pregunta es, ¿qué sucederá cuando el Banco Central Europeo reduzca la compra de bonos drásticamente? Además lo van a hacer. Y cuando se incremente el tipo de interés y también suban la hipoteca. Efectivamente, ¿qué van a hacer? ¿Ese dinero lo van a seguir gastando en chominar de la Carlota y en darle de comer a los perros, a los perros muertos, digamos? Simplemente date cuenta del panorama. Quizás por ahí vaya el cambio de política con el Sáhara del gobierno. Bueno, del presidente, no del gobierno. Yo qué sé. Porque evidentemente esos tipos de cambios de política no se hacen sin nada a cambio. Es que y era lo que era la siguiente noticia, la que... Espérate que hemos cortado más. Pensaba hablar así. No, sí, simplemente por cerrar el tema. O sea, tú date cuenta de cuando se produzca esa tesitura del litro de gasoil a 1,80, el megavatio hora a 400 euros, que por cierto ha fracasado la ministra del tema ambiental,
¿vale? Con lo de limitar el megavatio hora a 180 euros. Ya ha renunciado a ello, ¿vale? El gobierno de la gente. Sí. Y ahora, cuando el Banco Central Europeo, como tú bien apuntas, coja y no compre deuda pública y aparte de eso, también coja y cierre el grifo y empiece a subir el tipo de interés y se incremente la cuota de hipoteca. O sea, ¿qué hacemos? Pero en fin. Pues los impagos que se están produciendo ya, de los ¿cómo se llaman estos? Los ECU, no, hoy, Vendrán a volver a decirnos que hemos vivido por encima de de nuestras nuestra posibilidad. Claro. Pues seguramente. La culpa de la gente que no sé, efectivamente. Seguramente. Siempre. Los préstamos estos que le dieron a los empresarios. Los ICO. Los ICO, exactamente. Los Los fondos ICO. ICO, por lo visto, están empezando a haber problemas con los pagos. Lógico, Habiendo si no impagos, entra, es que es lógico. no puedo pagar. Eso es así. Mucho que si coge un préstamo ICO para mantener el restaurante un año, pero luego las medidas duran 2 años, la inestabilidad se sigue aumentando, suben los precios, la gente no consume, pues... Pues vamos a por el tema Del Sáhara. del norte de África, de Ifriqiya. Pues después del choteo de la prensa marroquí con la bajada de pantalones de Sánchez por lo del Sáhara, el sátrapa marroquí anuncia una nueva etapa en la relación de España. ¿Cuál será? Ya de limpiabotas, esa nueva relación. Pero porque esto no es una relación, esto no es una relación sana. Esto es un maltrato, lo que tiene continuamente Marruecos. Un psicólogo diría que esto es una relación tóxica, pero no lo entendemos. Tóxica, esto es que te dan con el puño cerrado y encima se lo agradeces. Porque es que, ¿qué nos aporta Marruecos? ¿Qué Nada. nos aporta? Problemas y continuamente problemas. Es un enemigo natural de España, ¿eh? Creo que ha adelgazado el monarca alawí. Y por cierto, la mujer, ¿dónde quedó? ¿Dónde En su está casa bien. esa señora? No, porque se divorció y no sé ¿sí? dónde. Sí, Ni no idea. sé dónde No andará. sé la vida y los trapicheos del Sí, vecino del no, sur. la tendrán. O sea, tú date cuenta, lo del tema del Sáhara, la verdad es que es un disparate. Una cosa que debería de ser materia de política de Estado, que tendría que estar consensuada, evidentemente, para empezar en el propio gobierno, porque los de Podemos se han Exactamente. desmarcado de la carta de Pedro Sánchez al rey de Marruecos. Bueno, incluso el presidente de Baleares, que también del PSOE, ya ha dicho que también se desmarca. Es decir, la genera problemas en el gobierno y en su partido. Todo esto empezó, como tantas otras cosas de los problemas que tenemos hoy en día, con Zapatero. Ya. Todo esto empezó Sí, con sí. Zapatero. ¿Acordáis de la famosa foto de Zapatero que Sí. tenía un mapa del Gran Marruecos que incluía Sí. Marruecos, Ceuta, Melilla, Sáhara y hasta las Canarias? Ujú. O sea, ya ahí empezó a debilitarse la postura española de sostener lleno en Mendalla de que el Sáhara era de todo menos marroquí. Ahora, resulta que en 24 horas, sin consensuarlo con absolutamente nadie, el presidente del gobierno, a título personal, le remite una carta al rey de Marruecos alabando el cambio de postura en cuanto a que el Sáhara, dentro de lo que sería el Estado marroquí, podría gozar de cierta autonomía que habría que verlo en su momento. Y tú coges y cambias en 24 horas esa postura sin consensuarlo con absolutamente nadie. Y aparte de que no te va a servir de nada para con Marruecos, si acaso para esta declaración que estará completamente vana y hueca, porque Marruecos fue, es y seguirá siendo Marruecos para España con todos los problemas que nos genera todos los años, te busca el problema con Argelia. Y en un momento precisamente de Ya. crisis energética en el que España, el 40% del gas que importa se lo compra a Argelia. Argelia. Y no tenía otro momento, de verdad, para coger Para y abrir para la hacer boca. ese cambio. O sea, volvemos al tema de lo del ministro Garzón con la carne, volvemos a todo que cada vez que abren la boca sube el pan. Si es que está comprobado, vamos. Me Además, parece un disparate Argelia y una falta ha de retirado Y respeto. encima de la la embajada. forma de cómo lo ha hecho, que lo ha hecho de tapadillo. Sí. En plan, a ver si no se entera nadie, pero vamos a ver, ¿qué te piensas? Si está regalando ese balón tan jugoso, Ya ves. pues están deseando de sacarlo. Y claro, Argelia retira el embajador y ya ha dicho, dice, no os preocupéis, no dejo de venderos, pero que el precio va a subir. Pero que, sí, Ujú. El precio va a subir. Y esto parece Como un- está esto tan bien, que eso las tengo guardadas. además que los argelinos, es decir, si conocemos un poquito nuestro entorno, sabemos que, por ejemplo, los argelinos son gente muy de palabras. Porque por sus costumbres, es decir, si no la tienen guardada, eso va a estar jurado hasta que se le olvide o hasta que consideren que han cumplido su venganza.
Y luego es que a nivel geoestratégico, que estamos de moda esa palabra últimamente, yo no entiendo España dónde vivimos. Hay que ser conscientes de que vivimos, sí que estamos en la Unión Europea, pero que estamos en un punto entre Europa y África. Y sería súper sencillo tener una buena relación muy cordial con Argelia, que es enemigo declarado de Marruecos, que está en continuo enfrentamiento, y hacer una pinza a Marruecos con Argelia. Pero yo lo que yo no entiendo es por qué siempre miramos a Marruecos. ¿Qué prebendas recibimos como para que miremos a Marruecos y pasemos de... los políticos españoles. Porque está claro que en la prensa y en la política, entre los que financia la OTAN, los que financia Rusia y los que financia Marruecos, no hay nadie que defienda a España. Sí, no hay ninguno. Es decir, no hay otro interés. Yo falta que también Francia financia políticos y a periodistas para generar influencia y que ya no nos quede nadie. Aquí lo único que quiere, desde mi punto de vista, lo que está haciendo el señor presidente es que está buscando la fotografía de las Azores de nuevo. Quiere posicionarse al lado de Biden. Exactamente. Quiere echarse la fotico. Así es. Eso es lo único que quiere este hombre. Sí, porque Marruecos se ha currado durante muchos años, gracias a una diplomacia bastante efectiva, el apoyo de los Estados Unidos. Es decir, a día de hoy sucede lo de Perejil y yo no tengo tan claro que lo mismo que en su momento... Incluso en su momento, Estados Unidos... No se terminó de mojar del todo. Lo que pasa es que ya ha hecho consumado, no le queda más remedio que defender a su aliado. Imagínate entonces con Aznar hablando en tejano y poniendo los zapatos encima de la mesa del presidente de los Estados Unidos y no se terminó de mojar, pues a día de hoy se planta Marruecos en Guadarrama y aquí paz y después gloria. Totalmente. No, aquí Marruecos hace... Bueno... De hecho, la última problemática que tuvimos cuando entraron a Ceuta los chavales estos de Marruecos, la prensa y el gobierno marroquí hablaban de la ciudad invadida de Ceuta. De hecho, eso. siendo Ceuta, siendo Ceuta una ciudad que democráticamente quiso ser española. ¿Por qué? Porque Ceuta era un enclave, originariamente era un enclave portugués. Cuando Felipe II se hace con la corona también de Portugal por derechos familiares, después, al perderlo, Felipe IV en el año monstruoso de 1640, cuando se desvanecía todo, pues en Ceuta eligieron seguir siendo españoles. Y por eso, si veis la bandera de Ceuta, es el escudo de Portugal, de Lisboa, la bandera de Lisboa y el escudo de Portugal. Así es. Pero lo que decía, la última afrenta que nos hizo Marruecos fue, no recuerdo bien cuándo, se hace un mes y medio, fue que en el paso fronterizo entre Ceuta y Melilla cambiaron la denominación de frontera a puerta, ¿no? En plan, son detalles, pero son detalles de la política híbrida de guerra que nos está haciendo Marruecos en zona gris, que cada vez nos pilla un poquito más, y es que con este tipo de cesiones, al final, la disuasión no vale para nada, porque lo que percibe el monarca marroquí es, hago lo que me da la gana, y en lugar de irse con mi enemigo argelino para tocarme las narices, me sigue haciendo caso. Y me es que abro una cerveza. Exactamente. Es que, siéntate. Lo raro es que ese hombre mañana nos diga, venga, Ceuta y Melilla para mí. No, Marruecos está jugando. Marruecos sus cartas las está jugando perfectamente, pero no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo. Porque tienen perspectiva, nosotros no tenemos. Además, ninguna. siempre se ha dicho, y hay que reconocerlo aunque joda, que la diplomacia marroquí siempre ha sido muy buena. Porque se gastan también muy bien los dineros en políticos. Es que se gastan muy bien el dinero desde época de Franco. Ya José Solís dejó en manos de Marruecos precisamente el Sáhara y no se hizo lo que se tenía. De hecho, yo en mi carrera tenía dos compañeros de Marruecos. Uno, hijo del embajador marroquí de Perú, no recuerdo bien, de un país hispanoamericano, no me acuerdo qué país, ¿no? Pero él estaba aquí en Granada estudiando conmigo. Y ahí te das cuenta que dices, joder, esta gente viene desde la cuna preparada para lo que viene. En plan, ellos tenían clarísimo que en un futuro querían, recuperar Ceuta y Melilla con el cambio demográfico. Sí. Así sin se va a pegarle hacer. un solo tiro. Las próximas elecciones seguramente saquen algún diputado en Melilla
porque estuvieron a punto de sacarlo en Y la última. luego no eran los de los Senador. rusos, que estamos haciendo un genocidio contra población étnicamente marroquí y que van Sí, a entrar a defender los intereses. Pues, seguramente. Pero aparte de ser otro deshonroso espaldarazo para el pueblo saharaui, como lo fue el Tratado de Madrid, también está cortocircuitando las aspiraciones españolas de ampliar nuestra zona económica exclusiva que se solicitó en el 2014 en aguas que son internacionales, pero se solicita en Sí, a el las Naciones 2014 Unidas. a la ONU para la explotación de... hay un volcán que está debajo del mar en aguas muy cercanas a las Canarias. Está entre las Canarias, zona también próxima al Sáhara. Y entonces allí, ¿qué es lo que hay? Allí hay telurio, cobalto y tierras raras. Bueno, de hecho, Marruecos contrató a una empresa israelí también para este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si con el apoyo de Sánchez el Sáhara deja de ser una tierra Disputa. Me refiero por un territorio por independizar, al cambiar su estatus como autonomía de Marruecos, como si fuera Andalucía, por ejemplo, pues entonces Marruecos va a estar más cerca de su presa, que es precisamente eso, los recursos naturales que hay ahí. Claro. Y al final, ¿quién se va a llevar el gato al agua? Se lo llevará Marruecos, como otras tantas veces. Igual La que el soberanía petróleo del también. territorio Total. conlleva el aprovechamiento de sus recursos. Efectivamente. Eso está más claro que Pero el eso es agua. Y esa evidente, es la Marruecos yo creo que problemática. quitando el perejil, creo que, no, Que había dos cabras. creo que quitando la intervención del perejil, Sí. dime que ha perdido diplomáticamente con España. Nada, absolutamente. No, Quitándolo del perejil y porque yo creo que fue también una forma de intentar tantear. Ujú. Nos trae aquí el tema demográfico que ellos que tienen, su reserva, no, perdona, A ver cuando quiere la frontera. exactamente, No, nos traen aquí... para la inmigración, pero la cierra cuando quiere para ahogar aceite de melilla para que pasen Bueno, y penuria. este verano nos hicieron un roto, por ejemplo, con el tema de que se tomaran los puertos italianos para poder venir de vacaciones. Este verano, no sé si lo recordáis, que no se podía pasar por España. De hecho, con el tema del COVID y tal. Sigue cerrado Marruecos Sí. al paso español, salvo de mercancía. Exactamente, sí. Y eso hace un roto porque son miles de personas que están cruzando toda la Consumen península, y- que consumen, que echan gasolina, que pagan en restaurantes. exactamente. Y entonces, pues ahí nos hizo también un pequeño roto. Siempre Y- que pueden hacer un roto. Ajá. Pasamos a la siguiente noticia. Sí, que nos quedan 10 Porque minutitos. Nos quedan 10 minutillos y Vamos esta allá. es muy importante para nuestra ciudad. Pues bien, el modelo de financiación de la Universidad de Andaluza pone en riesgo la puesta en marcha del año que viene en la Facultad de Medicina. ¿Por qué? Porque la Junta pretende que la Universidad de Jaén tenga el mismo presupuesto los próximos 4 años sin tener en cuenta la necesidad presupuestaria que demandaría esta ampliación. En fin, aquí Es un cerrojazo sin querer decirlo. totalmente en una ciudad, vamos, se han hecho los edificios, se están haciendo y el presupuesto, si no me equivoco, es un 8% menor del necesario. Lo que se está buscando pues es que patrocinen la universidad empresas privadas. El Santander y el BBVA ponerlo en manos de ellos, creo yo. No, porque si no, ¿dónde buscas la financiación? Si no te la da la Junta de Andalucía. O apretarse a los machos, hombre, que también se gasta en la universidad mucho, ahí también Claro, hay hombre, donde eso, recortar. hay desde luego que hay donde recortar. Sí. A ver, yo simplemente por romper una lanza en favor del gobierno autonómico, son 1.516 millones de euros de presupuesto para las 10 universidades públicas de Andalucía en 2021. Se incrementó un 2,4% en 2019, estos son datos oficiales de la Junta de Andalucía, un 5,2% en 2020 y un 3,3% en 2021. Aparte de eso, la retribución del personal de plantilla universitaria ha crecido un 13%, más en 2020,
respecto de 2018 y una deuda que venía sosteniendo la Junta de Andalucía desde el año 2015 con las universidades de 180 millones de euros que estaban sin pagar. Dicho esto, evidentemente la congelación del presupuesto para las universidades públicas y en lo que a nosotros nos afecta, que es la Universidad de Jaén, como es natural, es una mala noticia. El grado de medicina, que es quizás de lo que más se haya hablado, porque tenían pensamiento de implantarlo y ponerlo a funcionar de cara al año próximo, es fundamental, y sobre todo en una ciudad que la Universidad de Jaén es un auténtico pulmón. Sí, Para Jaén, en cuanto al mercado de alquiler, en cuanto a la hostelería, en cuanto al personal funcionario que trabaja o que depende de alguna manera de la Universidad de Jaén, el hecho de que la Universidad de Jaén no cuente con los recursos necesarios como para poder seguir en esa fase de expansión, y ya no sabemos si a lo mejor estancamiento o incluso contracción, es muy mala noticia, y otra muy mala noticia, evidentemente, para Jaén. No obstante, también quiero ser en ese sentido prudente y ver cómo se desarrollan finalmente los acontecimientos, porque en fin, todos son grandes malos augurios en este momento, pero yo creo que, en fin, habría que estar un poco más pendientes de cómo termina todo. No obstante, sí es verdad que me quiero referir a unas palabras que una vez le escuché al anterior rector, no el de ahora, sino al anterior rector de la Universidad de Jaén, que era don Manuel Parras, ¿verdad? Don Manuel Parras Rosa, efectivamente, no sé, fue en un congreso o algo, en una inauguración del curso universitario, de los últimos cursos que hice en la universidad, y entonces arremetió con dureza contra lo que era esa política de ir basculando de la universidad pública o de la educación pública, si quieres, pero él se refirió a la universidad pública, a la universidad privada, en la que él dijo que había muchos chiringuitos. Pero claro, esos chiringuitos dan dinero y generan muchísimo dinero, te lo puedo garantizar. O sea, unos presupuestos absolutamente bestiales. Y yo no sé si a lo mejor la política de la Junta de Andalucía va en el sentido de, en detrimento de la universidad pública, promover la creación de universidades privadas, que en Andalucía hay algunas. No estoy diciendo yo que las que haya en Andalucía, ni tampoco estoy señalando a ninguna universidad en concreto, que sean de las privadas, que sean un chiringuito, pero de luego algunas hay. Eso está claro. Entonces yo no sé si estas bases que han aprobado ahora para repartir o para dar la financiación a las universidades van en ese sentido. No obstante, sí hay unas cosas que es que yo creo que son de cajón y sobre todo muy útiles para, al fin y al cabo, el común de los que nos escuchan o de la población en general, que es que, por ejemplo, la matrícula universitaria en España vale 5 veces más que en Francia. La matrícula universitaria de una universidad pública, en fin, son cosas que van encaminadas a todo esto. Sí, sí. No, y lo que estamos diciendo, lo de los gastos, se pueden recortar porque yo sé de viajes donde han hecho muchos negocios propios, personas que iban allí, con el tema del aceite, y después se llevaban esos viajes a toda la jarca, pagado con dinero público. Y ya, es que también hay mucho cachondeo, el problema que... esa es la historia. A ver, pero eso se soluciona con fiscalización. Lo que pasa Efectivamente. Es que el dinero público, pues eso, es tirar pólvora de rey, como no es de nadie, pues hay que aprovecharlo. Porque no se fiscaliza y no se dice, si tú has malgastado dinero público, tú lo pones con tu patrimonio. Lo que sería interesante ver dentro de lo que has comentado, Manolo, que es muy buena reflexión, el resto de universidades cómo les afecta, ¿no? Porque a lo mejor estamos aquí dándonos golpes de... Es lo que iba a decir también. Hay algunos a los que sí le han subido el porcentaje. Es decir... ¿A quién se han subido, por ejemplo? Hostia, pues creo que a Sevilla ha sido uno de los agraciados. ¡Sorpresa! Eso no me sorprende. No me hagáis mucho caso, pero creo que Sevilla ha sido uno. ¿Habrán salido victoriosos sevillanos y malagueños? Vaya, no me sorprende. En el próximo capítulo lo diremos. Sí. Para no perder la costumbre, ¿no? Vale. Y es lo que decía Manolo, que Jaén, si no fuera porque es capital de la provincia, esto sería un solar. Sería un solar. El ejemplo, por ejemplo, en Linares, que es otra ciudad en la provincia que no es capital, ¿y cómo está? Sí. Linares, que depende todavía más, incluso, con las carreras que tienen allí implantadas, los grados que tienen allí. ¿Cómo se los quiten? En Linares le han ido quitando industria, le han ido quitando esto, lo otro, y ya como termine allí también de ser viable la universidad, en Linares, ya, entonces sí es verdad, apaga y vámonos porque no ven nada. Sí. Bueno, nos quedan 3 minutitos.
3 minutillos, pues la verdad es que no traigo más porque... Hablemos del milenarismo. Cojones ya. Okay. Pero fíjate que hay ciertas personas que... No, no. Yo es que con lo de la universidad, que, a ver, yo soy el primer defensor de que es verdad que con Jaén se tiene una deuda histórica en cuanto a inversiones, pero creo que hay que ser eficaces. ¿Realmente necesitamos una facultad de medicina? ¿Realmente todas las universidades y todas las provincias necesitan una facultad de Mario. todo? No, yo no sé si todas las ciudades o todas las universidades necesitan una facultad de todo. Jaén sí. Aquí, aunque sea la última tontería, tráela aquí porque hace falta. Es Es que decir, a lo mejor no es mejor invertir en algo que sea más eficaz en base a lo que tenemos. no, Sí, puede ser que lo que hablábamos, el tema del olivar, por ejemplo, en la Universidad de Córdoba se está investigando mucho en temas de maquinaria, y entonces... Pero queremos el grado de medicina, no quizás eso. vincular. ahora mismo estamos en una situación que lo que nos den hay que tirarse no- en plancha. Está claro. Como si nos dan- como la si tía nos- de Gila, que no sabe... No, me está lo claro que, decía. dadas las circunstancias, como si nos traen aquí un grado para hacer gorrocósteros, ¿no? Yo qué Sí, sé. sí, lo que sea, no sé. Por ejemplo, el grado de vida esquimal aquí en Jaén, no sé, lo que sea, me da exactamente lo mismo. Ahora mismo Lo que pasa necesitamos es que- ya, eso todo. sí es verdad. Lo que Cualquier pasa es que- inversión es Hace falta poca. cualquier cosa, pero el gasto pues que se haga de aquella manera, que se haga bien, que se haga bien fiscalizado y que no sea tirar el dinero, evidentemente. Y buscar siempre la eficiencia, que yo creo que es donde está un poco el quid de la cuestión. Sí. Para que dentro de 10 años no digamos, sí se han hecho tantas inversiones, pero no han llegado a... En fin. Yo estoy seguro de que se Sí, puede sí. racionalizar muchísimo más de lo que está actualmente el gasto en universidades y el gasto que se hace en la universidad pública. Sé que precisamente por cerrarle el paso a las universidades privadas, lo que tendría que hacer la educación en general y la universidad pública es ser ejemplo de racionalización del gasto. Es decir, Exacto. señores, esto es dinero público, que es de todos, no como decía la ministra, que no es de nadie, y aquí hasta el último céntimo está auditado y se sabe en lo que se gasta y se aprovecha bien. Vale, bueno, me dicen que tenemos creo que 4 minutillos. Bueno, vamos cortando 2 minutillos, que no me ha quedado claro. Pues... No, nada, seguí, perdona, que me No, están indicando. conforme te estaba diciendo, tendría que ser la propia universidad dar ejemplo del aprovechamiento hasta el último céntimo. Hasta el último céntimo, y que sea la universidad pública la que efectivamente sea capaz de sacar pecho y de decir, señores, aquí por cada euro que se invierte se saca esto. Y nunca va a ser evidentemente un negocio como lo va a ser la universidad privada, pero sí es verdad que va a repercutir luego y va a redundar en la mayor calidad de vida para la zona donde tiene su sede la universidad, para que salgan diplomados o egresados que efectivamente luego después puedan contribuir a mejorar la economía local. Y todo esto es como, por ejemplo, pues no sé, la vivienda pública, es otro ejemplo que se me ocurre. La mejor vivienda tendría que ser la vivienda pública. Lo que no puede ser que haga unos pisos de protección oficial allí en el Boulevard, que ya estoy cambiando de tema, lo sé, pero bueno, que es que se distingue perfectamente dónde está la vivienda libre de la vivienda pública. Oiga, usted, no me señale por ser pobre, tenga esa poca vergüenza, coño. Sí. Haga usted una vivienda, porque es que lo mismo cuesta hacer una fachada bonita que una fachada fea, y me está señalando ya al personal y está eso muy feo, Aquí, honestamente. no, es verdad. Y hay que dar ejemplo, hay que dar ejemplo. Lo público siempre tiene que ser lo mejor, porque para eso es de todos, porque lo pagamos entre todos, porque nos duele el bolsillo y para eso pagamos impuestos. Y lo público siempre tiene que ser lo mejor. Y luego ya cada cual que ponga el negocio que le dé la gana y a ver cómo le va. Pero bueno, lo público siempre debería ser lo mejor. Pero en fin. La verdad que, Tomás, No, que iba a decir que si el dinero de la universidad lo gestionan personas como el anterior alcalde de Jaén, que gastaba en lejía lo que no estaba escrito, pues entonces era la nota de humo. sí, no. A ver, lo que ya ha dicho lo ha dejado bastante claro Manolo, ¿no? Es decir, el problema es que no se busca que lo público sea lo mejor, que lo público se prestigie, es que al final... Se busca lo contrario, Exactamente. para que otros hagan el negocio. Ahí está el Se problema. busca joder la sanidad, se busca joder la educación y se busca joder todo lo público para que tú tengas que irte a lo privado y pagues. ¿Y Además- quiénes están detrás de esos negocios en lo privado? Hombre, Los amigos Ahí de los está. que están gobernando en lo público. y después ellos también estarán en esa empresa. Pero fíjate Claro. tú que sueles escuchar radio también, fíjate de unos años acá, cómo han cambiado la publicidad y cada vez hay más publicidad sobre sanidad privada y temas que se supone que deberían estar ya
que debería de llevarlo la pública. Y cada vez hay más temas de... Bueno, Tomás, tenemos que ir cortando, que que tenemos que dejar paso a Miguel Segovia como cada mañana. Calla Tomás, campana, hasta muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por haber venido y nada, que tengan todos una buena mañana.